Continuamos con La Noche. Otro tema que causa polémica en Nicaragua es el de la reforma que otorgó mayores poderes al ejército. Los miembros de la institución que el gobierno considere podrán ocupar cargos en las instituciones del Estado. Además, la legislación da vía libre a la creación de fuerzas de reserva y permite que los militares que pasaron a la vida civil después de 1994 puedan ser reintegrados a la institución. La reelección indefinida no solo ha despertado preocupación por los defensores de la democracia en territorio nicaragüense, un día después de que el oficialismo logró con su mayoría en la Asamblea Nacional aprobar la ley de reforma parcial a la Constitución Política, también aprobó mayores poderes a las Fuerzas Armadas. Va a poder disponer directamente del ejército, se elimina casi a la mínima expresión, se reduce, no digamos elimina, pero se reduce a la mínima expresión el Ministerio de Defensa y se pone al ejército directamente a las órdenes del presidente de la República, estableciendo un sistema de reserva militar. Con la denominada reforma al Código de Organización Militar, los uniformados activos podrán ocupar cargos civiles en el gobierno. Ley de Reforma, Código de Organización y Previsión Social Militar, enero 30 de 2014. Se adicionan al Código los artículos siguientes. Segundo, se regula el contenido del juramento militar y ocupación de cargos por oficiales en instituciones del Estado por interés nacional, los que serán considerados en comisión de servicio. La nueva ley habilita al Ejército a participar en la redacción de directrices sobre archivos nacionales, bases de datos y el espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones. Artículo 2. Funciones del Ejército. Inciso 15. Participar en coordinación con las instituciones competentes en la protección a los sistemas de datos, registros informáticos, espectro radioeléctrico y satelital para evitar alteraciones o afectaciones a los sistemas de comunicación nacional y lo dispuesto para los fines de defensa nacional. Los militares también tendrán la facultad de ofrecer servicios de seguridad a empresas privadas. Para sectores de oposición, hay una clara intención del presidente Ortega de ampliar beneficios al ejército para consolidar su poder político. Los oficialistas, en cambio, aseguran que lo que busca el gobierno es avanzar en la seguridad jurídica de la defensa del país. Estamos conversando con Roger Guevara, ex candidato presidencial de la Alianza por Nicaragua. Señor Guevara, exactamente ¿qué significado tiene este hecho de querer darle más poder al ejército, de tener a los militares, podría decirse, en el bolsillo con esta reforma? Sí, yo creo que nos debemos remontar un poco al concepto originario del Ejército Popular Sandinista de los años 80, que era detrás del marco ideológico de la Guerra Fría, había el concepto de Estado, partido, ejército en el control de la nación. Y eso vuelve hoy a retomarse, cubierta con un nuevo código militar y una reforma a la Constitución que permite que la vieja guardia no solamente no salga del ejército, sino que pase a otras funciones y además se le extiende al ejército misiones de seguridad y de vigilancia política sobre los ciudadanos. De manera que ese premio económico de participar en empresas que ellos mismos tienen, porque ya todos se han enriquecido, las cúpulas militares, a la vez que la del partido y los amigos del sandinismo, permite ahora que hayan también funciones que aún sin salirse del ejército, salgan prestados como comisionados a otras funciones de la administración civil y luego reingresen al ejército libremente, sin problema, lo que le garantiza al presidente Ortega una fidelidad permanente en aquellas posiciones sensibles que él considere para su seguridad en el poder. De manera que lo que se da es únicamente una nueva versión cubierta de ideología que se dio una vez hace varios años, en los años 80, hoy con una versión de cambio constitucional y modificación al Código Militar, se deshace lo que se ha hecho y se retoma el concepto tradicional de Estado, partido, ejército en control de una misma persona, y esto lo que refleja es el poco avance político y la rapacidad
en cuanto a poder que sostuve desde el inicio, que se cubre con no importa qué ideología ni con qué amistad. Hoy puede ser Obama, mañana será el que venga, así como el presidente Castro lo ha hecho con los distintos presidentes de Estados Unidos, pero el objetivo básico y fundamental es el Señor poder, Guevara. y ellos ya lo han dicho, que eso no estará nunca en juego. Quiero preguntarle, señor Julio Schilling, el mismo tema, es decir, los militares en el poder, y esto ya lo hemos visto en algunos países como Venezuela, militares ejerciendo cargos públicos, pero quiero recordar un caso particular y fue el de Honduras, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya intentó también hacer una reforma para lo que muchos consideraban era perpetuarse en el poder. Es el ejército el que lo derroca, el que lo saca del Estado. Esta sería una forma, en la misma reforma, incluyendo al ejército, de blindarse frente a una posibilidad de que por la fuerza la gente que no esté de acuerdo o las fuerzas militares intenten quitar al presidente del poder. Como no te contesto enseguida, quiero felicitar a tu audiencia por esos comentarios geniales, realmente demuestra que la ciudadanía está mucho más por adelantado que sus líderes políticos en estas cosas. Previamente dije que había un guión, y el guión que se está siguiendo es precisamente cooptar las Fuerzas Armadas. En Cuba comunista, por ejemplo, el 70% de la economía está en manos de las Fuerzas Armadas. En el caso hondureño, no lograron precisamente cooptar las Fuerzas Armadas y fue la institución que evitó que se llegara a la comunización en Honduras. Daniel Ortega no es casualidad que está tomando estos pasos. La idea es, naturalmente, evitar que se vaya a impedir la consolidación del poder en esta versión del socialismo del siglo XXI. Y quiero terminar con Dora María Telles, exdiputada sandinista de oposición, haciendo esta reflexión. Justamente en Nicaragua salieron de una dictadura, de la dinastía de los Somoza, y fueron los sandinistas los que lideraron este proceso. ¿Por qué ahora volver a repetir la historia teniendo todas las opciones de hacer una democracia en Centroamérica? Bueno, en realidad en Nicaragua no hay socialismo del siglo XXI, lo que hay es somocismo del siglo XXI. Este intento de cooptación del ejército lo que te demuestra es que volvemos al modelo de la dictadura somocista de concentrar totalmente el poder político, concentrar el poder sobre las Fuerzas Armadas y concentrar un enorme poder económico que Ortega se ha facilitado mediante la ayuda de los fondos venezolanos. Eso es un intento de montar una nueva dictadura. Yo francamente creo que ese es un intento que tiene corto aliento, que el pueblo nicaragüense no está en las condiciones de soportar una nueva dictadura que dure como duró la dictadura somocista, casi 45 años. En este caso, este intento de la familia Ortega Murillo, porque ni siquiera es el sandinismo, ¿verdad? Es la familia Ortega Murillo de gobernar de manera autoritaria y dictatorial Nicaragua con un poder total. Yo creo que esto va a tener simplemente un corto aliento. Yo no veo a esta familia instalándose en el poder en Nicaragua durante décadas, ¿verdad? Lo veo que es un poder que va a agotarse y ellos mismos lo reconocen. Desde el momento en que eliminan la segunda vuelta electoral, que solamente requería el 35% de los votos, lo que están reconociendo es que no tienen los votos. Y nosotros sabemos perfectamente que en unas elecciones limpias, transparentes, honestas, Ortega sería desalojado pacíficamente del poder por el pueblo nicaragüense. El gran problema que está planteado ahora con la reforma constitucional es que se ha introducido un elemento de inestabilidad política grandísimo en Nicaragua. ¿Verdad? Es un elemento de inestabilidad política y un elemento de inestabilidad social. En un momento en que hay miles de nicaragüenses sin empleo y más de 1 millón de nicaragüenses fuera de Nicaragua justamente por exilio económico. De manera que lo que Ortega está tratando de hacer con esta reforma, que es darse las condiciones de legalidad y legitimidad a todo lo que ha estado haciendo, simplemente es un intento que tiene un muy corto plazo para que pueda correr, ¿verdad? El pueblo nicaragüense no va a dejar correr a esa dictadura dinástica y familiar de la familia Ortega, ¿no? Quiero agradecerle mucho desde Managua a Dora María Telles, exdiputada sandinista de oposición y fundadora e integrante del Movimiento Renovador Sandinista, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, Jason, y gracias a la teleaudiencia de TN24 y de este programa La Noche.
También en Miami, Florida, a Julio Schilling, politólogo, escritor del libro Dictaduras y sus paradigmas. Muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Un gran placer, Jason, y saludos a esa extraordinaria audiencia que tienes. Y también queremos mandar un abrazo enorme y en Managua, en Nicaragua, a Roger Guevara, el ex candidato presidencial de la Alianza por Nicaragua, que nos ha acompañado durante todo el programa. Muy amable. Gracias, Jason, muy amable. Yo creo que estos son intercambios informativos que le interesa a toda América Latina, puesto que Nicaragua se siente hoy en una orfandad, en un abandono de la comunidad internacional, y son los pueblos los que tienen que decir a su gobierno que no hay que permitir más dictaduras y que esto es lo que justamente fortalece la comunicación entre los pueblos. Muchas gracias, Jason. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter, @NTN24, también @Segurizati NTN24 o @Jason Calderón. En la noche seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.